Hola, mi nombre es Ronald y hoy te enseñaré sobre la prueba exacta de Fisher. Analizaremos las hipótesis, las condiciones de prueba que tiene junto con unos ejemplos. También hablaremos sobre el p-valor y el intervalo de confianza y finalmente terminaremos con un ejemplo en el lenguaje de programación de R. La prueba exacta de Fisher se utiliza cuando se quiere estudiar si existe asociación entre dos variables cualitativas. Es decir, si el valor de una de las variables cambia dependiendo del valor que adquiere la otra. Normalmente esta prueba se utiliza para comparar dos variables categóricas de dos niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que se utilizan para analizar tablas de contingencia de 2×2. Aunque es posible el análisis de tablas de 2×k o más números, esto exige demasiado esfuerzo, por lo tanto, no es recomendable. Ahora veremos las condiciones de validez para esta prueba. Dentro de ellas están: primero, las muestras deben ser independientes. La muestra proviene de un muestreo aleatorio. El tamaño de la muestra debe ser menor al 10% de la población. Cada observación es única para cada celda dentro de la tabla. Y lo más importante, las frecuencias totales de las columnas y filas deben ser fijas. Las hipótesis correspondientes a la prueba son las siguientes. La hipótesis nula dice que las variables son independientes, es decir, una variable no se ve afectada por el cambio de otra. La hipótesis alternativa dice lo contrario, que son dependientes. Todo esto dado un nivel de significancia alfa. El valor de P. Es la probabilidad exacta de observar un conjunto concreto de frecuencias denominadas A, B, C y D en la tabla 2×2. La fórmula se muestra a continuación. Por último, ¿qué se puede concluir del valor P? Si P es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. En cambio, si P es mayor que alfa, no se rechaza esta. Hay asignaturas que se pueden pedir por solicitud sin haber aprobado la asignatura requisito, habiendo reprobado esta con promedio mayor o igual a 3.5. La asignatura Fundamentos de Ingeniería de Software tiene como asignatura requisito Paradigmas de Programación. Sabiendo esto, se tomó una muestra de 35 personas que fueron clasificadas según si pasaron o no la asignatura Fundamentos de Ingeniería de Software, habiendo cursado o no la asignatura Paradigmas de Programación previamente. La siguiente tabla muestra los datos obtenidos. En primera instancia definimos los datos. Se realiza la tabla de contingencia de 2×2 por medio de una matriz. Luego corresponde establecer nuestra hipótesis nula y alternativa. En este caso, nuestra hipótesis nula estipula que las variables son independientes, es decir, no hay asociación entre la aprobación de fundamentos de ingeniería de software y la aprobación de paradigmas de programación. Por otro lado, la hipótesis alternativa nos presenta que las variables son dependientes, es decir, hay asociación entre la aprobación de fundamentos de ingeniería de software y la aprobación de paradigmas de programación. Definimos nuestro alfa y obtenemos el test exacto de Fisher. Para esto utilizamos Fisher.test del paquete stats, donde le pasamos nuestra tabla de datos. Mostraremos el test
y finalmente obtendremos una conclusión. Como sabemos, obtenemos nuestro p-valor, el cual lo compararemos con nuestro alfa, que en este caso corresponde a 0.05. Podemos ver que el test exacto de Fisher nos entrega el intervalo de confianza. Puede que el intervalo de confianza no coincida con el p-valor, es decir, que el p-valor no esté dentro de ese intervalo de confianza. Esto ocurre porque el valor que calcula el intervalo de confianza es aproximado, al igual que el odds ratio, a diferencia del p-valor que es exacto. Podemos notar que también obtenemos el odds ratio, que es la proporción de las probabilidades de probar fundamentos de ingeniería de software dado la aprobación de paradigmas de programación, y las probabilidades de probar fundamentos de ingeniería de software dado la reprobación de paradigmas de programación. El odds ratio intenta cuantificar la fuerza de la asociación de estas dos variables. ¿Cómo lo interpretamos? Las probabilidades de aprobar fundamentos de ingeniería de software habiendo aprobado paradigmas de programación es de 3.57 veces aproximadamente mayores que las probabilidades de aprobar fundamentos de ingeniería de software habiendo reprobado paradigmas de programación. Finalmente, dado que nuestro p-valor es menor que nuestro alfa, obtenemos como resultado que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Es decir, concluimos que con un alfa 0.05 no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, no hay asociación entre la aprobación de fundamentos de ingeniería de software y la aprobación de paradigmas de programación.